Así es, mi querido gordito, momento de El Datito y justamente lo que habíamos hablado al inicio del programa, hablaremos acerca de la tuberculosis y su repunte en nuestro país y para eso queremos darle la bienvenida a la doctora Teresa Ahumada, subsecretaria de Vigilancia y Prevención de Control de la Salud. Bienvenida y cuéntenos un poquito ¿a qué se debe el tema de la tuberculosis? Porque claro, normalmente no es un tema muy común que se viva en nuestro país o en el mundo, pero ¿por qué tenemos este repunte actualmente en el Ecuador? Bienvenida. ¿Qué es también? Ajá, y arrancado con que es la tuberculosis. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy gentiles por el espacio. Un saludo fraterno por parte de nuestro señor ministro Edgar Lama. Este día es muy importante para el país, ya que el 24 de marzo de todos los años se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. A propósito de aquella fecha tan importante que el doctor Robert Koch descubrió a este Mycobacterium tuberculosis causante de esta enfermedad. Respondiendo a sus preguntas, bueno, esta enfermedad es algo que se presenta en todo el mundo. Nuestro país no es exento de este tipo de enfermedades, de estas bacterias. Y claro, nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos trabajando permanentemente para poder diagnosticar a tiempo, también para poder tratar esta enfermedad de manera oportuna y de esta manera pues conseguir hasta el 2035 como parte de los objetivos de desarrollo sostenible la eliminación de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy con tuberculosis? ¿Puedo hacerlo yo sola o necesito ir donde el especialista para que me diga tienes tuberculosis? ¿Cómo puedo identificar o cómo puedo identificarlo? Bueno, es importante conocer la historia de la enfermedad de la tuberculosis. Recordar que esta bacteria se disemina por los aerosoles, es decir, una persona que tiene la enfermedad está hablando, no tiene la protección adecuada y estos aerosoles que están en el ambiente causan que la otra persona, que en este caso podrían ser ustedes si yo la tengo, se contaminen. Pero aquí, esta historia de la enfermedad, hay que reconocer 3 parámetros. El primero, en donde, por ejemplo, usted, si es que yo le contamino, usted, su estado inmunológico, que es fuerte, que está bien nutrida, que tiene toda la inmunocompetencia, la ataca de inmediato y esta enfermedad no se va a presentar en usted. Pero vamos a hacer otro ejemplo. En el caso suyo, si es que yo le contamino a usted, su cuerpo le ataca y ya queda una infección latente. Es decir, no necesitamos medicación, sino que su cuerpo inmediatamente ataca a esta bacteria y usted tiene su cuerpo puede defenderse frente a esta infección y queda permanente con esta infección. Y el tercero, que es el que ustedes me están comentando, que es aquella persona que se enferma con la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y empieza a presentar tos productiva, también el momento en que expectora sangre, que es la hemoptisis, el dolor del pecho, también la pérdida de peso. Es sumamente importante reconocer esto. La sudoración nocturna, que no es normal, porque una persona puede decir, bueno, yo estoy teniendo esos síntomas, a veces he tosido y he visto que está con sangre, pero es la baja de peso, la sudoración nocturna y la fiebre. Y ese dolor que tiene ahí. Cuéntanos un poquito cómo es el procedimiento para curar a un paciente con tuberculosis y qué tiene que ver también con las personas que quizás han utilizado antibióticos y no han acabado los procesos, no han acabado los antibióticos. Realmente la bacteria o esta bacteria de tuberculosis podría afectar a esas personas que ya son, ¿cómo decirlo?, resistentes a ciertos antibióticos. Desde luego, lo principal es que la persona que está teniendo estos síntomas que les acabo de mencionar acudan al centro de salud más cercano de su comunidad, de su barrio y en el Ministerio de Salud Pública nosotros desde 2024 nos hemos fortalecido con el diagnóstico oportuno, eficaz, con pruebas moleculares, con equipos que tienen inteligencia artificial de rayos X que nos permite tener un diagnóstico oportuno de estos pacientes. En cuanto al tratamiento, en el 2024 el Ministerio de Salud Pública ha publicado ya sus guías tanto de tamizaje, diagnóstico y la guía de tratamiento tanto para pacientes
con tuberculosis sensible y pacientes con tuberculosis resistente. Anteriormente los tratamientos eran demasiado largos e implicaban también inyecciones. Entonces esa falta de adherencia al tratamiento es lo que ha llevado muchas veces a que el paciente resista a recibir el tratamiento y hemos generado resistencia. Actualmente tenemos tratamientos acortados de 6 meses que permiten que el paciente pueda recibir esa medicación oportuna desde el centro de salud, donde la enfermera, el médico, la técnica de atención en salud, el personal que se encuentra en el centro de salud está observando que el paciente la tome. Ahora, ¿a qué se debe este repunte del que hablamos aquí en nuestro país? ¿Se ha incrementado? ¿Y qué es lo que sucede también con los chicos en la escuela? Porque claro, así como el señor Quintana se está ahogando, el pobrecito, denle agüita, denle agüita. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en las escuelas? ¿Qué pasa cuando un niño va con este síntoma de tos? ¿Es mejor que lo dejemos en casita? ¿Cómo saber controlar esto? Cuéntanos un poquito sobre este tema y por qué el repunte. La tuberculosis es una enfermedad que, como ya les indiqué, la historia natural de la enfermedad, es mucho más sensible en personas que viven con VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, en personas que tienen enfermedades como diabetes, en personas que consumen alcohol y otras sustancias. También es frecuente en aquellas personas donde hay pobreza y hacinamiento. Recordemos qué pasó en el 2020. Nosotros estuvimos durante muchos meses guardaditos en casa para evitar contaminarnos con el COVID-19, y esto generó que en las casas los niños presenten este tipo de enfermedad. De igual forma, recordar que esta bacteria durante todo este tiempo nosotros como Ministerio de Salud Pública, como le mencionaba, estamos fortaleciéndonos con ese diagnóstico oportuno. Es por eso que les indicaba que actualmente tenemos en el país, en las 9 coordinaciones zonales, 129 equipos especiales de diagnóstico molecular que son de última tecnología que permiten el diagnóstico. Entonces, ahí es donde queremos explicar a la comunidad, no es que haya un repunte, sino que gracias a la tecnología que cuenta el Ministerio de Salud Pública con nuestras autoridades, quienes son las que gestionan esto, podemos ya diagnosticar más. Mejores diagnósticos. Mejores diagnósticos, más rápidos, porque anteriormente teníamos que tomar 3 muestras de esputo y las cuales tardaban entre 1 o 2 meses recién en darnos el diagnóstico. Entonces, mientras más está la persona expuesta a aquel persona que tiene la bacteria, es más posible que se pueda infectar. Y es mejor, ¿no? Que enhorabuena que tengamos estos exámenes que puedan ser mucho más rápidos. ¿Cuáles vendrían a ser las secuelas de una persona que tuvo tuberculosis? ¿Logra curarse al 100% o siempre va a tener una secuela? E inclusive con las personas que quizás pasaron por un COVID-19 muy fuerte, ¿qué les podría ocasionar también el que puedan tener esta bacteria de tuberculosis? En el 2024 nosotros cerramos el 2024 con 9.600 casos de tuberculosis a nivel nacional. De estos, y por eso hago relación a este tema, 963 personas eran personas que vivían con el virus de inmunodeficiencia humana. A lo que voy es que nuestra inmunidad tiene que estar bastante fortalecida para que esta bacteria no nos contamine. De igual manera, lo principal, como le decía, es el cuidado que debemos tener, estar atentos a los signos de alarma y sobre todo la gente que acuda a los centros de salud. Los centros de salud están prestos para todos. Ahora, ¿qué sucede si una persona no se trata? Si tiene tuberculosis, no va al médico, solamente continúa con estos síntomas y lo deja pasar. Va a llegar un momento en que se va o esto no se va de nuestro cuerpo. Si es lo que nos mencionaba, si es una persona con un sistema inmune tal vez bajo y que empiece a tener todos estos síntomas. La tuberculosis es prevenible y se puede curar. Por eso nosotros tenemos estos tratamientos. Sin embargo, cuando una persona se ha curado, puede ser que después de un tiempo, si no mantiene una dieta adecuada, si no hace ejercicio, si no acude a sus controles, nuevamente puede reactivarse, y ese es el problema que a veces presentan algunas personas, que a pesar de tener la tos productiva, la hemoptisis, todos estos problemas que generan que el paciente pueda seguir contaminando, va a contaminar al resto de las personas.
Es importantísimo también que las personas acudan a los centros una vez que tengan los síntomas y que no dejen pasar. ¿Cuáles podrían ser los primeros síntomas por los cuales ya la gente debería decir, bueno, tengo que hacerme este examen? Porque claro, a veces uno va y puede ser una simple tos, una simple gripe, quizás o algo así. ¿Cuáles son los síntomas que ya debería decir, esto es algo de alerta por lo cual debería hacerme este examen? Lo principal, la tos productiva, la hemoptisis, que es esta tos con expectoración con sangre, la pérdida de peso, el dolor torácico y sobre todo la parte de bajar de peso, sin ninguna razón. Estoy bajando de peso, tengo que acudir a mi médico. Aquí tenemos una pregunta de una amiga televidente y dice, buenos días, queridos amigos, ¿qué pasa si el organismo tiene Hashimoto? Bueno, la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad que tiene que ver con la tiroides. Por supuesto, todo tipo de enfermedad que esté atacando a la persona puede generar que su estado inmunológico disminuya y que la tuberculosis llegue. Okay. Es importante que en la enfermedad de Hashimoto la paciente acuda a su médico familiar, a su médico endocrinólogo, que reciba el tratamiento correspondiente de levotiroxina a fin de que esté controlada su enfermedad y esta no sea un desencadenante para que termine con tuberculosis si es que estuviera expuesta con personas que tienen tuberculosis. Tenemos otra pregunta y dice, buenos días, ¿qué sucede cuando un joven de 15 años no ha sido vacunado? ¿Hay que vacunarse? ¿Hay alguna vacuna? Muy importante. Nosotros como Ministerio de Salud Pública contamos con la vacuna, la BCG, pero esta vacuna que también previene es el tipo de tuberculosis extrapulmonar, no es con la del pulmón. La mayor parte de casos que ocasionan problemas, la tuberculosis es pulmonar, desde luego, pero la vacuna es extrapulmonar. Es decir, nos va a ayudar a evitar que haya una enfermedad en el hígado, en el vaso, los riñones, el cerebro y los huesos, que puede ser extrapulmonar la tuberculosis. Pero podría vacunarse con los 15 años, no habría problema. La vacuna se la coloca antes de los 2 meses de edad a los recién nacidos. La BCG, así es. Muy amable, muchísimas gracias a la doctora Teresa Ahumada, subsecretaria de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud. Gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Las recomendaciones son súper importantes. Como nos mencionaba la doctora, si empiezan a tener los síntomas que la doctora dijo, es importante ir al médico. No nos automediquemos. Ese yo creo que es uno de los errores más grandes que cometemos, automedicarse. Vaya donde el especialista y el especialista va a saber guiarle en el proceso que usted tenga. Muchísimas gracias. Doctora, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Continuamos con más. Mi querido gordito está listo porque dice que va a ser hamburguesitas.